de retorno, también para darle los buenos días a nuestra invitada. Estamos con Gloria Elgueta, coeditora de Tiempo Robado. Editora Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días para ti, para todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, antes de ir con la conversación con Gloria Elgueta, como no alcancé a saludarles, cuento que después vamos a estar hablando con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, también poniéndonos al día de en qué está los distintos cuerpos estables del CEAC, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Chile, que tiene preparados unos conciertos para los próximos días y de eso vamos a estar hablando en un ratito. Ahora vamos a hablar con Gloria de este libro hermoso que tengo acá en mi mano, que se llama El arcano de la producción, amas de casa, prostitutas, obreros y capital, un libro que fue editado originalmente por Leopoldina Fortunati en 1981 y que ha tenido varias traducciones, entre ellas una traducción al español hace algunos años atrás, pero esta que tengo en mi mano fue una traducción que se hizo especialmente para Chile, en una edición además muy, muy bonita, que ha hecho Tiempo Robado Editoras para recuperar un texto que ha sido fundamental para repensar no solamente el feminismo marxista, sino también la relación entre patriarcado y capital, ¿no? Que es algo que nos preocupa de manera muy profunda y que ha dejado toda su presencia de manera muy evidente durante la pandemia. Así que vamos a estar hablando respecto a eso con Gloria y partir preguntándote, Gloria, ¿por qué a ustedes como Tiempo Robado Editoras les pareció importante rescatar y volver a traducir, no solamente publicar en Chile, sino volver a traducir esta obra fundamental de Leopoldina Fortunati? Bueno, primero hacer una aclaración que, mira, el libro fue editado en los años 70, fue traducido al español en el 81 Uh -huh. y luego, o sea, no al español, perdón, al inglés y a otros idiomas, y al español hace un par de años, Sí. y lo que nosotros hicimos fue hacer una edición revisada de esa traducción, que fue el trabajo que hizo la misma traductora de español, pero una nueva edición que introdujo bastantes cambios Uh a la -huh. lectura y que a nosotros nos parece que esos cambios contribuyeron mucho a facilitar el acceso a los lectores, particularmente en nuestro país. Las traducciones importantes también que sean ajustadas a los entornos en los cuales van a circular, ¿no? A veces nos pasa por eso leer traducciones hechas en España y que vienen llenas de expresiones que no siempre tienen el mismo sentido para nosotras, ¿no? Pero Exactamente, claro. este libro no tenía ese problema y eso es lo que nosotros hicimos. Y sobre la pregunta que tú señalas de fondo, el libro, nosotras creemos que es muy importante porque retoma un tema que surgió particularmente en Europa y también en Estados Unidos, Canadá, menos en América Latina, que estaban ocupadas de otros temas, aunque también había un impulso feminista, pero con otras características, y que en Italia surgió en torno a la reivindicación de lo que significa el trabajo doméstico. Y hoy día ese tema vuelve a adquirir importancia. Entonces, siempre que una lucha, una reivindicación adquiere esta importancia, volver a las experiencias de lucha históricas tiene un gran valor y una gran importancia porque te ilumina, o sea, lo que ha pasado en el pasado ilumina lo que está pasando Uh -huh. hoy día y nos permite comprender de otra manera. Y este libro eso es lo que hace. ¿Ah? Este libro nos explica que incluso, bueno, ahí hicimos una ilustración que incorporamos esta idea del trabajo del amor, que en realidad el conjunto de relaciones que se dan al interior de la familia y que están desde una perspectiva ideológica y de las ideas que dominantes, es que son relaciones puramente afectivas, ¿ah? Que lo que predomina allí es el amor. Entonces cuesta, si uno se apega a esa lectura, cuesta comprender lo que sucede al interior de la familia, partiendo por la violencia y otras manifestaciones, ¿no? Entonces este libro lo que muestra es que la familia también es una fábrica, que la Uh -huh. familia es un espacio en el cual se reproduce el capital
y se reproduce las formas económicas del conjunto de la sociedad. Eso para decirlo así como en breve. Sí, bueno, de hecho, Silvia Federici en el prólogo a esta edición lo resume muy clarito. Dice, Fortunati muestra además que el hogar es una fábrica, que las relaciones familiares y sexuales son relaciones de producción, que el matrimonio es un contrato de trabajo y que el amor conyugal y parental esconde relaciones de poder desiguales y jerárquicas. En particular, Fortunati disecciona la función del salario como un medio a través del cual se constituye el rol hegemónico del trabajador en la familia, en tanto que se vuelve representante del Estado y el supervisor del trabajo de la esposa, así como la formación de sus hijos e hijas como futuros trabajadores. Y de hecho, a mí me pareció muy potente porque mucho de este pensamiento, probablemente mi generación de feministas lo aprendió leyendo a Silvia Federici. Y es muy potente que veamos la fuente de Silvia Federici, a la misma Silvia Federici que estuvo en la presentación del libro, además, ¿cierto? Haciendo este camino, ¿no? Y es interesante porque no es que niegue la existencia de los afectos al interior de la familia, sino que más bien lo que expresa es cómo la lógica del capital se mete al interior también de estas lógicas, ¿no? Y que claro, y que el que recibe el sueldo, el asalariado, es finalmente el que tiene el poder. Aunque la mujer, en el caso de la familia, ¿cierto?, heterosexual del que está analizando Leopoldina Fortunati, también haga un tremendo trabajo. Ahora, eso pensado en los 70, Gloria, era tremendamente poderoso, tremendamente, digamos, inquietante, ¿no? Porque, digamos, la familia, especialmente en Italia, uno tiene la idea, ¿cierto?, que se instala como este lugar precioso, puro, ¿cierto?, lleno de amor y de afecto, y ella lo que hace es decir, sí, también, pero también está esto otro pasando, o sea, el capitalismo ha entrado tan potente que también nos ha hecho reproducir al interior de nuestros hogares las lógicas capitalistas que están afuera. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se encontraron con este texto y decidieron pensarlo hoy día, desde ese lugar? Luego nos vamos a meter al tema de la reproducción y cómo es vista, ¿no? Bueno, que hay, como sabemos, ha habido varias olas del feminismo, con distintas expresiones y características en cada lugar, y entonces volver a mirar esta reflexión permite comprender de otra manera un problema que hoy ha adquirido un nuevo peso e importancia, no porque en Chile no se haya planteado, o sea, de hecho, incluso durante la dictadura hubo un movimiento feminista que planteó parte de estos temas con mucha fuerza, pero en Chile, y tal vez se puede establecer un cierto paralelo con Italia, el peso de la ideología sobre la familia ha sido muy importante. O sea, la dictadura aquí transformó una serie de visiones, de valores que en Chile existían antes de la dictadura. Yo creo que el ejemplo más claro es el del aborto, ¿no? Durante la dictadura hubo una conciencia sobre el aborto, incluso en las mujeres, que retrocedió respecto de lo que había sido la conciencia de las mujeres antes del golpe. Entonces, este conjunto de valores sobre la maternidad, ahí Leopoldina dice la maternidad como una religión. O sea, yo escucho que esa expresión tiene una fuerza increíble, porque de verdad la maternidad se convierte, durante la dictadura, bueno, tradicionalmente lo ha sido, ¿no? Pero en esto, ¿no? El mandato de la maternidad, o sea, que las mujeres estamos hechas para ser madres, ¿no? Ese es como se reduce tu... Entonces, esto tiene una gran importancia, volver a reflexionar sobre eso, ¿no? Yo creo que nos coloca en otro lugar respecto de lo que había venido siendo antes, y se encuentra con este movimiento feminista tan poderoso, con tantas expresiones además diversas que existe hoy día en Chile. Y en Italia eso es muy interesante, porque también se dio, esto no son reflexiones teóricas, o sea, lo son, pero no surgen de la academia, ni surgen por un interés, digamos, puramente teórico. Esta expresión leopoldina era una activista, era una militante de una organización que se llamaba Poder Obrero, y del feminismo, y que de allí surge la necesidad de reflexionar sobre esto.
Sí, bueno, y de hecho hablando de ese contexto, a mí me llamó mucho la atención que dice, cierto Fortunati, en el prefacio a esta edición, dice, la suposición de que el trabajo doméstico realizado esencialmente por las mujeres no era productivo y que por lo tanto las mujeres nunca podrían formar parte de los sujetos políticos capaces de acabar con el sistema capitalista era muy perjudicial. Y aquí nos instala una cosa que es súper interesante, ¿no? La idea de que el sujeto político es el que produce dinero, básicamente, es el asalariado, ¿no? Y por lo tanto, quien no está en esa lógica productiva no es considerado un sujeto político. Entonces es útil finalmente para la discriminación y para el alejamiento de las mujeres de la actividad política y de del repensamiento de la sociedad, decir, no, bueno, pero lo que ellas hacen no es productivo y por lo tanto ellas no pueden opinar respecto a cómo se organiza la producción en una sociedad. Entonces, bajar las lógicas del trabajo doméstico y de la reproducción a un nivel inferior también lo que hace es poner también a las mujeres en ese lugar de, como se ha dicho, ciudadanas de segunda clase. Esa reflexión a mí me pareció súper reveladora porque ahí uno ve que hay una agenda para mantener esto así. Claro, o sea, esa idea es realmente muy, muy potente y muy importante porque revela, muestra que en verdad la mujer, incluso en ese rol del trabajo doméstico, es un sujeto político que tiene que asumirse como tal, ¿no? Y esa idea de que el trabajo doméstico, que lo es todo, ella incluso es muy radical en ese sentido, porque el trabajo doméstico no se reduce solo a, no sé, la producción de los alimentos, el cuidado de los hijos, el cuidado del hombre, ¿no? Sino que también están incluidos los afectos. O sea, dentro del trabajo de cuidado está el mantener la estabilidad, ¿no?, emocional, afectiva de la familia, del hombre, de los hijos, del conjunto, de los viejos, ¿no?, el cuidado de los adultos mayores. Entonces, ese mantener esa unidad como una unidad productiva, esta idea de la familia como fábrica, es muy compleja, incluye eso, los afectos y la sexualidad. Porque sin eso, la fuerza de trabajo que representa, la fuerza de trabajo externa, digamos, que representa el hombre, no podría hacerse efectiva. Entonces, también hay una frase muy, muy reveladora dentro de lo que señala ahí Leopoldina Fortunati, que en realidad el empresario paga al trabajador por el valor de un trabajador, pero en realidad cuenta con dos. Claro. Porque detrás de un hombre en la familia hay una mujer que sostiene ese trabajo, que reproduce y hace posible, alimenta, viste, cuida, en fin, y posibilita que el hombre trabaje fuera del espacio de la familia. Conversamos con Gloria Elgueta, coeditora de Tiempo Robado Editoras. Ellas recientemente sacaron este hermoso libro que es una traducción revisada de El Arcano de la Reproducción, Amas de Casa, Prostitutas, Obreros y Capital, de Leopoldina Fortunati, un libro que recoge las reflexiones feministas de los 70 y, claro, desde una perspectiva marxista que tiene que ver con finalmente cómo se construye el capital, ¿no? Y aquí lo que tú dices, Gloria, es tremendamente interesante porque, claro, ¿para quién trabaja la dueña de casa? Esa es un poco la pregunta que nos instala ahí, ¿no? Y la idea de que el trabajo, y yo pensaba cuando leía esto y a propósito de algo que pone Silvia Federici al final de su introducción, eso, por ejemplo, queda muy evidente en las ciencias. ¿Por qué tenemos grandes hombres científicos y no tantas mujeres? ¿Cierto? Porque esos hombres tenían normalmente una mujer que podría haber sido la esposa, pero si no su madre, o si no una sirvienta, ¿cierto?, que procuraba alimento, que procuraba una casa limpia, que procuraba, ¿cierto?, ropa limpia, que procuraba niños criados, para que este hombre brillante pudiera crear, pudiera investigar, pudiera hacer avances en la ciencia. ¿Por qué no ha habido tantas mujeres históricamente? Porque las mujeres no han contado con esa ayuda para poder dedicarse efectivamente a lo que diríamos el espacio público, ¿no? Y aquí aparece, y una de las cosas que dicen ella, poniendo el libro en el contexto actual, es cómo ha bajado la producción científica de mujeres durante la pandemia.
porque lo que pasó fue básicamente que las mujeres fuimos de vuelta, ¿cierto?, a nuestros hogares a hacernos cargo de lo que se había de alguna manera puesto en otras mujeres, en el caso de Europa, muchas, y también en Chile, muchas mujeres migrantes, ¿cierto?, que están haciendo las labores de doméstica y también afuera, ¿no? O sea, como la lavandería, ¿cierto?, uno compra la comida afuera, etcétera, y ahora las mujeres, incluso las mujeres que trabajamos, tuvimos que hacernos cargo del hogar. Y el contexto pandémico visibiliza que lo que Fortunati escribe a finales de los 70 y publica a principios de los 80 es tremendamente contingente. No sé si te pasó, Gloria, cuando estaban trabajando en la edición del libro en plena pandemia diciendo, bueno, pero han pasado 40 años y aquí estamos. Claro, o sea, la pandemia ha significado un retroceso en una serie de conquistas que igual ella, Leopoldina, problematiza, pero después voy a volver sobre eso. Pero hubo una serie de conquistas respecto de estos espacios, la ocupación del espacio público por parte de las mujeres, ha constituido un avance, ¿no? La posibilidad de realización de las mujeres en ciertos ámbitos de desarrollo personal, profesional, más allá del espacio familiar. Pero con la pandemia hemos vuelto incluso a una situación tal vez peor, en el sentido de que hay una doble jornada. Hay una doble jornada y no ha sido posible reestructurar esa doble jornada de cumplir la labor en la casa y en la labor, digamos, laboral habitual, y las responsabilidades relacionadas con el espacio familiar, ¿no? No sé, un ejemplo que yo creo que todos hemos vivido: llamar a un call center, te atiende una mujer y escuchas de atrás el ruido, el llanto de un niño, los niños que llaman a la mamá, la tarea. Bueno, nos ha pasado acá muchas veces, ¿cierto? Claro, haciendo entrevistas, claro, participando en foros que entran los niños, no solo los gatos, también los gatos, niños. claro. Entonces, ese doble peso lo que constituye un tremendo retroceso, ¿no? Y también muestra algo que pasó y que no siempre hubo suficiente conciencia sobre eso, que en algún momento, sobre todo desde la izquierda, se pensaba que el hecho de que la mujer saliera a trabajar iba a constituir una forma de liberación. Solo el hecho de salir a trabajar, en muchos sentidos, como decía, en términos de realización personal, de autonomía, ingresos propios, en fin. Pero resulta que eso, si bien pudo ser en algunos sentidos o ámbitos un avance, también constituyó un problema en la medida en que el trabajo doméstico siguió siendo asumido por las mujeres. Entonces era un poco un espejismo, una ilusión que se ha mostrado como no es parte de la solución. Y entonces la gran reivindicación de esta feminista era que el trabajo doméstico debía ser pagado. No solo asumido como un servicio social por el Estado, porque eso sigue invisibilizando el trabajo. El trabajo debía ser pagado. Bueno, y de hecho tenemos estudios como el que hizo Comunidad Mujer el año pasado, que demuestra que más del 22% del Producto Interno Bruto, superando cualquier ámbito de la economía, es aportado por el trabajo doméstico de las mujeres. Ese es un dato, y otro dato para pensar y contextualizar la lectura de este libro son los que salieron a finales del año pasado, cuando quedaba en evidencia que en parejas heterosexuales con hijos en pandemia, más del 60% de los hombres reconocía no haber hecho ni una hora de trabajo doméstico a la semana, ni haberse sentado con los niños a hacer tareas. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando ahí? Bueno, el arcano de la reproducción, ni siquiera alcanzamos a meternos con el tema de la prostitución, que es un temazo. Amas de casa, prostitutas, obreros y capital, acaba de ser entonces publicado por Tiempo Robado Editoras. Hemos conversado con Gloria Elgueta, coeditora de Tiempo Robado. Felicitaciones por el trabajo, muchas gracias, Gloria, por lo que están haciendo y por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella. Seguimos, somos fans de tu programa, de tu trabajo. Felicitaciones y gracias por la invitación. Y nada, que tengan todos un gran día. Sí, bueno, y vamos a seguir muy pendientes de lo que está haciendo Tiempo Robado, porque siempre están sacando cosas muy interesantes. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforos.